innovación, la doctora Alicia Spadoni, que también es profesora de la Cátedra de Orientación Educacional de la Escuela de Fonoaudiología. Voy a tener que ir a hacer el curso con ustedes para hablar mejor, pero no importa, ustedes me perdonan. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a ver si podemos dialogar un poco y hacer quedar bien a la fonoaudiología. Bien. Yo creo que es muy importante pensar que la fonoaudiología ha incursionado en áreas que hace años no se conocían. Hoy trabajan a la par de los neurólogos, de los otorrinos, de una manera que no se conocía. Por eso va a ser importante que la gente conozca todo esto, porque no lleva mucho tiempo este desarrollo tan grande que ha tenido la fonoaudiología. Nos visita también la licenciada Laura Roner. A ella la conozco un poco más porque ha sido compañera en el consejo directivo, ha sido consejera y nos ha abandonado, pero nos ha abandonado para ascender a un cargo superior. Es nada más y nada menos que la directora de la Escuela de Fonoaudiología, por supuesto, docente de la misma escuela. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Amadeo. Muchas gracias por la invitación. En realidad no los abandoné, porque me tomé una licencia cortita por incompatibilidad, pero ahora vuelvo enseguidita. El jueves ya estoy de nuevo en el consejo. Ah, bueno, para despedir el año. Bien. Sí, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, tenemos también la presencia de la fonoaudióloga María Teresa Trincavelli, profesora titular de patología auditiva. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una distinción para nosotros poder estar presentes y bueno, la idea es poder contar un poco a la gente qué es la fonoaudiología, qué áreas desarrollamos cada una desde la Escuela de Fonoaudiología y dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, así que bueno, pretendemos que esto sea fonoaudiología a la carta, no medicina a la carta hoy. Ellas llegan y ya vamos a tomarlo como una pizza de café. Y tenemos también a la licenciada Andrea Agostini, docente de la Escuela de Fonoaudiología, y ella nos dirá también en qué especializa su tarea en dicha escuela. Buenas noches, gracias por invitarnos a este espacio. Además de trabajar como docente en la Escuela de Fonoaudiología, soy representante por la Facultad de Ciencias Médicas ante la Comisión Universitaria de Discapacidad, que depende de la Secretaría de Extensión de la UNR. Bueno, vamos a empezar a preguntarle a Lilian qué lugar está ocupando hoy en nuestra facultad la Escuela de Fonoaudiología. Y esto te lo preguntamos porque el crecimiento que ha tenido la Escuela de Fonoaudiología como la Escuela de Enfermería y el lugar que le ha dado de la gestión realmente hace que tomemos conciencia de que ha habido un cambio, que hay un cambio en la concepción de lo que es la integración de los conocimientos. Es decir, los conocimientos deben ser multidisciplinarios y eso hace que se aumente y se promueva la investigación, la discusión, el análisis, porque eso nos enriquece a todos. En una época los médicos eran muy soberbios, bueno, siguen siendo muchos, excepto a los cirujanos que somos humildes, pero pero el resto sabe muy bien que hoy más que nunca la importancia que tienen todas las ramas del saber médico interdisciplinario como la enfermería, la fonoaudiología,
y digamos la kinesiología y toda una serie de ramas nuevas que están en desarrollo, hacen que sea muy importante tener una visión holística del paciente para no partirlo en múltiples sectores y lamentablemente ocurre, tratan una parte de su enfermedad cuando es toda la enfermedad. Por eso queremos que Lilian nos cuente un poquito. Lilian, antes de que hables, viene la tanda publicitaria y continuamos. ¿Cómo no? Bueno, estamos entonces con las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, en la persona de la doctora Lilian Frankel, que es la vicedecana. Estamos también con la licenciada Laura Roner, que es la directora de la Escuela de Fonoaudiología y docentes de la misma, y además la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces le vamos a preguntar a Lilian que nos cuente un poquito cómo está ahora estructurada, armada en la gestión, las posiciones de la escuela y sobre todo de la escuela de fonoaudiología. Incluso te pido que nos cuentes los lugares en donde están funcionando, y por supuesto vos podés abrir a tus colegas para que aporten. Bueno, la Facultad de Ciencias Médicas en este momento cuenta con 4 escuelas: la Escuela de Medicina, la Escuela de Fonoaudiología, la Escuela de Enfermería y la Escuela de Graduados, que, como la palabra lo dice, tiene que ver con todo lo que es doctorados, maestrías y carreras de especialización. La Escuela de Fonoaudiología ha tenido un crecimiento muy importante, sobre todo a partir de un hecho histórico que fue convertirse en una carrera que era de pregrado, de 3 años de duración, que era con título de fonoaudiólogo, el licenciado en fonoaudiología. La licenciatura habilita a todo lo que es la investigación, fundamentalmente, a trabajar de una manera muy pormenorizada la cuestión que hace al objeto de estudio de la fonoaudiología. Este crecimiento ha sido un crecimiento no solamente jerarquizando la profesión, sino también sumando más cantidad de alumnos, más cantidad de docentes, porque el plan de estudios se fue complejizando. Hace alrededor de 4 años a esta parte, un poquito más ya, empieza una gestión donde se le da realmente un énfasis muy importante dentro del contexto de esta facultad a lo que es el enfoque interdisciplinario y poder realmente empezar a compartir los espacios, no solamente de gestión, como en este caso, bueno, la doctora Spadoni, tenemos colegas que están en el área de extensión, tenemos colegas que están representando a nuestra facultad dentro de la Comisión de Discapacidad, consejeros nuestros dentro del Consejo Directivo, sino también la instancia de poder empezar a pensar la interdisciplina desde el lugar del estudiante en su inicio, con un módulo de inclusión universitaria de esta facultad, que es la única facultad que por el momento lo tiene incorporado, donde los aspirantes de las 3 carreras hacen una cursada común durante los meses de diciembre, febrero y marzo. Y también se empieza a implementar lo que es el campamento sanitario, que es la última parte de la práctica final que tiene en principio la carrera de medicina, pero ya con una fuerte inserción de estudiantes de fonoaudiología y de enfermería en determinadas poblaciones donde no hay servicios asistenciales o son muy escasos a nivel de las ciencias de la salud. Y bueno, desembarca un grupo de estudiantes muy importante para hacer todo un trabajo de prevención, promoción, relevamiento epidemiológico y realmente, digamos, en una instancia de trabajo comunitario que le genera una impronta muy fuerte antes de recibirse.
hace poco, cuando estuvo Damián Berseñasi, nos hablaba de los campamentos y se explayaba sobre los lugares donde habían ido y lo positivo que habían sido. Nosotros le aportábamos algunas cosas con Amado, incluso le preguntábamos cuándo llegaba el camión que le había prometido el señor rector. ¿Llegó el camión? En realidad el camión no es una promesa del señor rector, sino es una promesa del director del PAMI. No llegó, pero ya está todo las tratativas en vías de concretarse. Es una tarea burocrática importante que desarrolla una institución como es el PAMI, ¿no? Pero yo pensé que tenía que ver el rectorado con el... No, el rectorado lo que sí ha hecho es viabilizar para lo que va a ser la puesta en escena de este camión sanitario, un vehículo, una camioneta 4x4, que va a acompañar con parte de la logística. El rectorado les dona una camioneta 4x4 y el camión lo dona PAMI. Exactamente. Eso no lo creo. Bueno, está perfecto. Y en esos campamentos ya ha habido presencia de los jóvenes de fonoaudiología, sí, y de los de enfermería. Exacto. Y acompañado con ¿qué tutores? Hay un grupo de docentes de la Escuela de Medicina y también de la Escuela de Fonoaudiología que trabajan fundamentalmente a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas. Que también hay muchos proyectos en este momento en vigencia de la Secretaría de Extensión con una fuerte apuesta a la salida comunitaria, ¿no? En todo lo que sea fundamentalmente campañas de promoción y de prevención. Justamente, bueno, una de las campañas más fuertes que se está desarrollando, y de esto puede dar cuenta Marité, es el trabajo que se está haciendo de despistaje a nivel auditivo en escuelas primarias. Nos gustaría que nos contaras un poquito. Sí, en realidad el proyecto es de Secretaría de Extensión, pertenece al área clínica no fonoaudiológica, no soy partícipe específicamente del proyecto, pero sí se está haciendo un despistaje en las escuelas primarias para poder detectar si hay algún tipo de dificultad auditiva, aunque sea mínima, que eso pueda estar incidiendo en lo que hace al aprendizaje. Entonces, ¿quiénes son la gente que está trabajando en ese tema? Esto me parece que se está trabajando a través de un proyecto que se llama Escuela Saludable, y la directora de este proyecto es la profesora Viviana Casaprima. Sí, ella, digamos, no directora del proyecto, sí es la responsable directa por la Escuela de Fonoaudiología. Sí. ¿Y desde cuándo empezaron a trabajar en esto? 2 años. 2 años. Específicamente desde el año 2009. Y consiste en ir a distintas escuelas y hacer algún tipo de test, o no, ¿cuál es el mecanismo? Fundamentalmente se empezó a trabajar en escuelas periféricas, las escuelas más carenciadas, y en las escuelas bilingües del barrio Toba. Y lo que se ha hecho fueron se hace un estudio, se hace un despistaje auditivo para saber qué grado, qué tipo de pérdida pueden tener los chicos, y después hacer las derivaciones pertinentes para poder prevenir algún tipo de patología posterior, ¿no? O sea que ese déficit auditivo, aunque sea leve o mínimo, que antes no se les daba ningún tipo de importancia a las hipoacusias leves, pero ahora está comprobado que realmente inciden muchísimo en lo que hace al desarrollo fonológico del lenguaje. O sea, sería la diferenciación entre un fonema y otro. Hay fonemas que son con un punto articulatorio común, muy fáciles de confundir, para que todo el mundo entienda, y a partir de ahí es como que esa dificultad entre un fonema y otro hace que derive después en un trastorno de aprendizaje si no es detectado a tiempo y derivado para su tratamiento oportuno. Muy bien, una excelente explicación. Vamos a preguntarle un poquito a la directora de la Escuela de Fonoaudiología. ¿Cuáles son, cómo está estructurada, cuál es el plan de estudio, desde cuándo está vigente? Ustedes saben que el plan de estudio de medicina cambió del 2001 y bueno, se avanza
progresivamente, se lo trata de modificar, se lo trata de mejorar, se aporta, pero yo creo que fonoaudiología tiene un plan más tradicional. Contanos un poquitito. Sí, exactamente. Más o menos como explicó la doctora Frankel, a partir del 85, que es cuando se instaura la licenciatura en fonoaudiología, a partir de allí se establece el plan que actualmente está vigente, más allá de las actualizaciones de las asignaturas continuas que tienen que ver justamente con la actualización científica y de avances tecnológicos que todo espacio curricular académico debe continuamente actualizar, ¿no? Pero en general la cátedra está constituida curricularmente por el cursado académico de 5 años. Está dividida en 2 ciclos, un ciclo básico y un ciclo superior, que a su vez están subdivididos en 4 áreas de acuerdo a las diferentes, como mencionábamos antes, vinculado a la comunicación, lenguaje y aprendizaje, a la metodología y social, audiológica y clínica y fonoaudiológica. Y los cursados de las asignaturas, algunas son anuales y otras son cuatrimestrales. Y también la importancia de, además de la teoría, la gran participación de los espacios prácticos, de talleres, de práctica en lo que nosotros tenemos cámara GESEL, que son consultorios en donde los estudiantes pueden observar la actividad clínica, terapéutica, de diagnóstico, de pronóstico. Y bueno, y finalmente un trabajo de investigación. También hay muchas presencia de metodología de la investigación. Tienen 3 niveles que los va formando para su trabajo final, que está vinculado a lo que es una tesina o trabajo de investigación final relacionado con el quehacer fonoaudiológico en temas inéditos que van aportando a estos avances teóricos vinculados con la academia. Me parece que ha sido excelente la explicación. Ahora vamos a escuchar las noticias más importantes que nos trae la voz de LT3. Cuando hablamos de la voz, todos saben que nos referimos a Santut. Bueno, vamos ahora a escaparnos un poquito del tema específico de la fonoaudiología, ya que la tenemos a la doctora Alicia Spadoni, que es la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Quiero que nos cuentes, Alicia, qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos, qué estás trabajando. Así la gente conoce la integración de las distintas escuelas y las cosas que se están preparando para este próximo año del 2012, ¿no? Sí. Si no termina el mundo, ¿no? Bien. Bueno, intentemos que no se termine. De cualquier manera, sería interesante primero, como más o menos se viene diciendo acá y ustedes lo han relatado muy bien, en estos procesos de transformaciones hay muchas cosas que todavía cuestan, ¿no es cierto? Retomando un poco la política institucional de esta gestión, y nos invita de manera sistemática a la interrelación, a la integración y por supuesto a lo interdisciplinario, de alguna manera, que es digamos una forma de construcción del conocimiento. Antes se creía o se pensaba de que el investigador era solito, ¿sí?, quien se encargaba de un determinado tema y avanzaba de acuerdo a sus ideas, a su lineamiento. Eso nos ha llevado a una hegemonía que descartó un poco la concepción del hombre integrado, ¿no?, del ser humano, como alguien, una totalidad, como decíamos recién. Entonces, reconstruir todo ese tema, y sobre todo en el área salud, tiene su costo. Pero estamos intentando trabajar en esta interrelación, no solamente con las distintas áreas del campo disciplinar, sino justamente, participar con otras facultades de otra carrera. Por ejemplo, psicología tiene mucho para aportar a la hora de pensar una salud integrada, ¿no es cierto? Sí, porque generalmente nos enfocamos en esta cuestión del cuerpo
como venimos diciendo, y acá muy bien los colegas lo expresan, la comunicación, que es un poco el objeto de estudio por excelencia de la fonoaudiología, no puede pensarse de una manera exclusiva, ni biológica, ni social, ni psicológica, o sea, es un poco de cada uno, por decir algo, ¿no es cierto? En esta interrelación, mientras el hombre se interrelaciona y se socializa, estas son las respuestas que de alguna manera intentamos darle. Generalmente, la Facultad de Ciencias Médicas se pensó con enfermedades infecciosas y enfermedades emergentes. Entonces, bueno, era un poco estas dos grandes dicotomías en donde transitaban los investigadores. Hoy un poco el convite es hacerlo más integrado, hacerlo más interdisciplinario. Y en este sentido, si nos particularizamos, por ejemplo, en fonoaudiología, podemos decir que hay más de 16 proyectos de investigación vigentes, cuando en la facultad en su totalidad estamos teniendo más de 100 proyectos de investigación vigentes. O sea, hay una producción de la investigación muy grande. Estoy hablando exclusivamente aquello que de alguna manera compromete la Secretaría, ¿no es cierto? Sabemos que hay otras investigaciones en que no hay una relación directa respecto de la facultad en sí misma. Pero bueno, son pequeñas cosas que vamos andando, vamos tratando de cambiarle la cara, estamos tratando de hacer más conciencia a la hora de los intercambios y de las transversalidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, un área básica generalmente trabajaba en su propio laboratorio. Las áreas clínicas, las áreas epidemiológicas, o sea, era como estancos, ¿no? Como pequeños barrilitos con mucha potencialidad, porque hay que reconocer que la Facultad de Ciencias Médicas tiene capacidades espectaculares, gente de mucho prestigio, investigadores de mucho reconocimiento, gente que está relacionada y reconocida con el CONICET, con el CIUR, que es otro de los digamos, de los institutos de la universidad, la propia facultad, ¿no es cierto?, en sí misma. Pero lo que tenemos que crecer un poco más en esta cuestión de las interrelaciones. Nuestra facultad cuenta también con dos institutos importantes, que es el Instituto de Inmunología y el Instituto de Genética Experimental. A su vez tiene laboratorio de biología, tiene laboratorio de las enfermedades emergentes, como decíamos, laboratorios de el CENFOC, laboratorios digamos de otras, en este momento no recuerdo con certeza el nombre, pero que tienen, digamos, de alguna manera relación con los avances y las últimas tecnologías, digamos, respecto del área de la salud o esto de mejorar las enfermedades. De todas maneras, me gustaría particularizar nuevamente a fonoaudiología con la intención de revisar que también desde las distintas áreas que convergen en a la hora de responder acerca de la comunicación, tenemos todo un componente lingüístico, tenemos todo un componente del área voz, todo un componente del área audiológica, un componente del área del lenguaje, del aprendizaje, o sea, hay una serie de concurrencias de las distintas áreas, pero que a su vez son interdisciplinarias, porque tienen equipos con especialistas en psicología, con especialistas en lingüística, con especialistas en biología, a su vez los fonoaudiólogos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, un poco este es el panorama general en donde está situada nuestra facultad hoy, ¿no? Y en esta inclusión que veníamos diciendo anteriormente respecto de la escuela de fonoaudiología en particular, ¿no es cierto? Vos sabés, Alicia, que me has clavado una espada en el corazón. ¿Por qué, Carlos? Porque ahora yo me estoy dando cuenta de que como hay algunas cosas que deben integrarse más, la culpa nuestra. Nosotros estamos trabajando también con la Facultad de Bioquímica. Y en este momento tenemos dos trabajos, dos proyectos con la Facultad de Bioquímica y con el grupo de Ciencia y Tecnología que dirige Di Paolo, y estamos haciendo un trabajo importantísimo que es la detección del HER2 en sangre, y ya llevamos más de 100 casos, y bueno, prácticamente
lo estamos haciendo en el servicio nuestro de cáncer de mama del Centenario y con este grupo, y lo estamos haciendo realmente sin haberte comunicado. Deberíamos haber ido a informarte, como el trabajo que hemos hecho, que es importantísimo y necesitamos también después apoyo, que es con el otro grupo que también es de bioquímica, que dirige el doctor Hercevic, que es la detección de una proteína en el plasma, que es la mamaglobina en el cáncer de mama, y otro fenómeno que es el fenómeno del cometa, que son trabajos que están en pleno desarrollo y que realmente deberíamos, quizás lo empezaron a manejar los bioquímicos. Ellos son los culpables. Ahí está. Ahora me doy cuenta. Pero de todas maneras estamos muy a tiempo. Estamos muy a nos tiempo. Vamos a reunir. Es decir, sí, totalmente. Porque nosotros estamos trabajando muy en consumo con la Facultad de Bioquímica, porque la parte de biología molecular la manejan ellos, pero también es necesario que se haga una unidad a partir de la universidad, porque viste que se han formado grupos de investigación biomolecular los otros días, cuando se hizo el foro. El foro busca precisamente integrar todas así como integramos las escuelas en la facultad, integrar todas las facultades que tienen que ver con la salud, y hasta ya se está hablando de la modificación del convenio sobre los hospitales universitarios. Buenísimo. Así que yo creo que esto va a hacer que vayamos a verte y por lo menos informarte y pedirte plata. Bueno, eso está bueno. Eso está bueno, eso está bueno. Pero eso es muy importante lo que está diciendo. No, sí, digamos, un poco acordamos perfectamente en esta historia, pero sí también es interesante reconocer de que todas transformaciones tienen sus tiempos y tienen sus complejidades, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el cambio de concepción, el cambio de conciencia, digamos, también invita a hacer ese tipo del darse cuenta y reconstruir cosas, De pronto a veces decimos, y es cómo nos podemos generar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de las enfermedades, hablamos de la salud, y poco hablamos de la persona, ¿no? Es decir, la persona paciente como aquel que es el portador y es el conocedor de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, a veces también en el sin querer le estamos dando poco lugar, ¿sí? De decir, bueno, a ver, cuénteme lo que le pasa. Es como que de pronto también, por lo general, hacemos, diagnosticamos, y a partir del diagnóstico generamos las acciones, ¿no? Que no está mal, pero el hecho de integrar con la propia persona también es una vuelta interesante, que es otra forma de mirar, porque hay algo que está científicamente comprobado, como se suele decir, que es cuando la persona quiere, la persona adelanta, logra su curación, se acerca a la curación. Entonces es mucho lo que tiene la persona a veces para aportar en el trabajo en conjunto con el médico, con cualquier profesional, ¿no es cierto?, de la salud. Sí, Alicia, precisamente Amado es uno de los que permanentemente rescata la humanización de la medicina, la importancia de la psicología. Acá estamos siempre poniendo en la mesa el tema de las nuevas especialidades como la psiconeuroinmunoendocrinología, que te dicen realmente que toda enfermedad no solamente puede partir de agentes exógenos, sino que pueden partir del cuerpo mismo, del ser humano mismo. Y en eso nosotros lo tenemos permanentemente, por lo menos en esta mesa, y en donde podemos en la facultad a nuestros alumnos, sobre todo en el posgrado, les reiteramos lo importante que es la humanización, y ver que no es todo el positivismo, no es todo, hay cosas que se nos escapan y no conocemos, y que la soberbia a veces no nos permite darnos cuenta. Antes de que terminemos el programa, porque ya me van a pensar así que redondee, vamos a tener que invitarla a la licenciada Andrea Agustini, que nos cuente su tarea en como representante en lo que es
el área de la discapacidad, ¿verdad, Andrea? Así es, desde el 2008 funciona en la Universidad Nacional de Rosario un área específica dedicada a la temática de la discapacidad, y desde la Facultad de Ciencias Médicas, y particularmente en mi caso como docente de la Escuela de Fonoaudiología, estamos participando de esa gestión, que incluye representantes de las 12 facultades, representantes de las escuelas medias vinculadas a la UNR y representantes de diversas secretarías de la UNR. Y se están haciendo tareas puntuales en relación a la problemática de la discapacidad, que tiene que ver con la accesibilidad. Hay un programa de becas que se ha generado a partir de un convenio con la ONG Silsa, de los cuales uno de los becarios es de la Facultad de Ciencias Médicas. Se ha participado en asesoramiento frente a las situaciones de inclusión de alumnos con discapacidad, en el caso puntual de la Facultad de Ciencias Médicas y en otras carreras también. Y bueno, lo que interesa generar desde esta comisión es la atención a esta temática y el respeto a la Ley de Educación Superior, que incluye justamente a las personas con discapacidades del espacio del respeto de sus derechos. Y por otro lado, desde la Escuela de Fonoaudiología tenemos también un proyecto de trabajo en torno a la discapacidad y los derechos humanos que empezamos a generar desde este año. Hemos hecho algunas acciones, por ejemplo, en relación al Día de la Discapacidad. Hemos generado una presentación ante el decanato referida a las cuestiones de accesibilidad en lo edilicio, y estamos a la espera de que nos avalen un proyecto de investigación que tiene que ver con la mirada en torno a la problemática de la discapacidad en la Facultad de Ciencias Médicas. Y la otra cuestión en la que estamos participando tiene que ver con el trabajo desde el área de la voz en talleres. Nosotros tenemos un taller con asistencia a la comunidad, y desde ese taller también se hace tarea de prevención y de difusión a partir de la concurrencia a distintas instituciones de la ciudad de Rosario, como por ejemplo la Escuela de Periodismo, la Escuela de Locución, la Escuela de Teatro. Tenemos convenio con la Escuela de Comunicación Social, y este año hemos participado activamente en, como se viene haciendo desde años anteriores, en la jornada en relación al Día Mundial de la Voz, que el próximo 16 de abril tendrán noticias nuestras, porque vamos a generar otros proyectos de salida a la comunidad en pro del cuidado de la voz. Hace muy poco tiempo estuvo el profesor titular de oftalmología insistiendo en un programa que él está promocionando, que es la detección de la visión en los niños recién nacidos. Prácticamente lo deben hacer los neonatólogos, pero también en lugares donde no se ha hecho, que a través de la mirada con un oftalmoscopio, lo que él le llama el reflejo rojo, que permite detectar serios problemas precozmente y poder evitar trastornos mucho más importantes en los niños, y que va a dar resultado, porque precisamente a los jóvenes que hacen los campamentos se los entrena para eso, muy sencillo, y insistimos sobre todo en lo que es la neonatología para este tipo de investigación y detección. Viene esto a cuento a que ustedes nos digan si hay algún mecanismo, alguna prueba para detectar precozmente durante el nacimiento, los primeros años, la falla en la audición y por supuesto luego en la vocalización. ¿A quién le preguntamos esto? A María Teresa. Bueno, sí, en general podemos decir que hoy en día se tiende a la detección precoz. Ya el bebé, desde que está en vida intrauterina, o sea, hay determinado tipo de pruebas con las cuales se puede determinar
el grado o el tipo de pérdida auditiva que está teniendo ese bebé antes de nacer. Y hay unos estudios recientes que son las autoemisiones acústicas que se están aplicando desde que el bebé nace. Hay una serie de estudios, hay una cantidad determinada de factores en pacientes de alto riesgo. Tenemos una ley que nos protege actualmente con respecto a esto, donde se está trabajando intensamente en todo lo que hace a la detección precoz y al equipamiento oportuno. Hay diferentes teorías con respecto a esto, hay diferentes necesidades, y lo que es importante rescatar es lo que dice la doctora Spadoni, de que si bien tenemos mucha aparatología, tenemos muchos estudios recientes, estamos intentando trabajar mucho sobre las leyes que protegen al discapacitado auditivo, también no podemos sacar la mirada de que son pequeñas personitas que están inmersos en una familia y que hay que respetar las variables que intervienen en ese seno familiar. Hay hijos de padres sordos que pertenecen a una cultura diferente, donde ellos quieren que se los respete como tal, y que a veces no quieren que se los equipe, o sea, no les interesa oír, sino que son personas igual que nosotros, que lo único que no pueden hacer es oír, pero que son perfectamente normales. Antes se hablaba de que la persona sorda era normal. El clásico sordo mudo. Exactamente, bueno, el sordo mudo no existe como tal si está dentro de un programa de atención oportuna. Si esa persona que no escucha tiene intenciones o quiere hablar, o el seno de la familia quiere hablar, tiene muchas posibilidades hoy en día de que pueda hablar. Hay cirugías que se están haciendo ahora, que son los implantes cocleares, que se están obteniendo maravillas con los implantes cocleares, donde también hay que no se puede diagnosticar indiscriminadamente para todo el mundo implante coclear sí o implante coclear no, sino que hay que analizar las variables que intervienen en la determinación o en la derivación hacia un implante coclear. Bueno, nosotros les vamos a agradecer muchísimo que vuelvan, y vamos a hablar sobre todo de este tipo de detecciones precoces que se pueden hacer. Y bueno, les agradecemos enormemente que hayan engalanado esta audición, a la cual hoy raramente no hemos podido escuchar la palabra de Amado, así que perdón, Amado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy contentos de haber participado también. Muchas gracias.